Los videojuegos resultan un hobby de los predilectos entre las personas, pero me conoces. Yo no te contaré sobre los más geniales o con mejor animación, sino que yo te hablaré de los que resultaron ser inquietantes al jugarlos y hasta otros considerados malditos, ya sea por un mero rumor o por hechos que el más terco tomará como casualidades, pero otros no. Así que prepárate y que comience el juego. Iniciamos este video con Set Satan, un videojuego sacado supuestamente de lo más oscuro de internet como la Deep Web. Fue conocido en el año 2015 gracias a un usuario de YouTube llamado Obscure Horror Corner. Él afirmaba que este juego le fue enviado por otro usuario llamado ZK. Obscure Horror Corner dijo que el enlace que le habían enviado del juego era una versión turbia que no podía compartir sin omitir ciertas partes por incluir cosas ilegales, como imágenes de restos de crímenes hasta unas turbias imágenes que tenían que ver con peques, si sabes a lo que me refiero. Por lo que él en su canal de YouTube hizo una serie de 5 partes jugando Satan en una versión que, si bien entraba en la categoría de un videojuego de terror, no incluía el contenido ilegal del original. Poco tiempo después, en un foro de 4chan, un usuario con el nombre de ZK, sí, como el que le había enviado el enlace al youtuber que dio a conocer el juego, subió un enlace del videojuego que era la versión con el material ilícito y que además venía con su respectivo premio de virus informáticos para quien deseara descargarlo. Este se conoció como la versión clon. En internet se especuló que el usuario desconocido ZK y el youtuber Obscure Horror Corner eran la misma persona y hasta el desarrollador del videojuego, y que todo esto solo se trataba de una estrategia de marketing, lo que volvió todo esto una leyenda de internet. Fue que después de todo este relajo de si uno era la versión clon o no, el youtuber desapareció luego de subir la 5ª parte de Set Satan, que dicho sea de paso fueron los videos hit de su canal, dando sí origen a la especulación de que lo habían desaparecido a raíz del videojuego. Además de esto, otros usuarios dijeron en internet que luego de jugar Set Satan comenzaban a sentirse muy mal. No entraré en detalles del contenido de Set Satan más allá de los que te proporcioné hace un momento, porque sí resulta algo gráfico y para mal, a decir verdad. Respecto a lo que la gente asegura de sentirse mal del juego al jugarlo, yo lo atribuiría no lo atribuiría a algo sobrenatural, sino a la naturaleza misma del juego. Igual, parte de lo que los usuarios más adeptos a mis videos ya me habrán escuchado decirlo, esto puede ser más bien un producto de la histeria colectiva. Pero bueno, ahora sigamos con un videojuego con una leyenda que tiene de dónde sustentar su categoría de juego maldito. Se trata de Berserk. Lanzado en 1980, fue un típico videojuego de arcade de disparos. Su título deriva de la serie de novelas Berserk, novelas donde máquinas intergalácticas tienen como fin destruir todo tipo de vida orgánica. La trama del videojuego igual sigue la misma línea en argumento, lo que tiempo después daba para que se dijera que esto iba mucho más allá de la pantalla. Se decía que en 1981 un joven llamado Jeff Daly, de 19 años, quien como parte de su rutina pasó al arcade donde solía pasar horas jugando a Berserk, alcanzó una puntuación de 16.660, la más alta hasta entonces en el lugar, cuando de repente el chico se desplomó en el arcade a causa de un paro cardíaco. Y aunque servicios de emergencia lo atendieron a la brevedad, el joven no pudo volver para una partida más. Una casualidad tal vez. Sin embargo, llegó otro caso similar en 1982. Un joven de 18 años, Peter Bukowski, en el estado de Illinois, fue como de costumbre a un centro de videojuegos para jugar Berserk. Ahí logró alcanzar el top 10 2 veces en 15 minutos, para después sufrir de un destino igual al de Jeff Daly, sufriendo de un paro cardíaco letal. Para explicaciones razonables, muchos aseguraban a estos dos incidentes se debían a causa de que la presión que sufrían los jóvenes al momento de jugar. Tiempo más tarde, en 1988, un joven llamado Edward Clark Jr. de 17 años ingresó al arcade de su ciudad en Calumet City
Como Bukowski, luego de un rato de ir rolando entre distintas máquinas, llegó a la del juego de Berserk, donde había unas monedas puestas, a lo que él supuso no pertenecían a nadie, comenzando su partida con dicho dinero que minutos después fue reclamado por un chico llamado Pedro Roberts. Se hicieron de palabras que no llegaron a más dentro del local. Pero una vez que Edwards salió del lugar, Pedro Roberts lo esperó afuera en compañía de otros amigos, donde lo atacó con un arma blanca exactamente en el corazón de Edward, que no pudo sobrevivir al ataque. Por lo que se corrió el rumor que al alcanzar cierto puntaje en Berserk habría una consecuencia letal para el jugador. Sin embargo, el primer hecho sobre Jeff Daly se mantiene dudoso, ya que no hay reportes oficiales de que el joven hubiera fallecido de un paro cardíaco en un arcade, sino en un choque automovilístico. Así que los únicos casos válidos serían el de Bukowski y el de Edward Clark. Nuestro siguiente videojuego maldito es Taboo. Sixth Sense o Tabú, el sexto sentido. Este fue un juego lanzado por Nintendo que tenía la advertencia de que su contenido debía ser tomado meramente como entretenimiento y que era para personas mayores de 14 años. Pues tomemos en cuenta que a pesar de todo lo que se dice del tarot normal, muchas personas se toman con seriedad una lectura de cartas. Y aquí, aunque fuera una máquina quien fungía de pitonisa, muchos no hacían la excepción de tomarlo a la ligera. Según su manual citaba, Tabú es la versión para NES del oculto y antiguo sistema de predicción del futuro del tarot. Todo el misterio del tarot ha sido incorporado a lo más profundo de este cartucho. Sus enigmas fluyen encriptados por circuitos representando una reunión de un antiguo milagro, con el milagro moderno de la tecnología. Y la ciencia sirviéndote del mismo modo que un sacerdote lo haría con un emperador. Bueno, por algo tenía después la advertencia que ahorita mencioné. Porque con esto escrito en su manual no es nada sorprendente que muchos cayeran en la sugestión, claro. Porque no, gente, una máquina hasta ahora no es capaz de leerles el futuro o aconsejarlos en específico con este tipo de sistema adivinatorio como lo es el tarot. La tecnología solo les dará las respuestas que ustedes quieran oír o bien acomodará todo de acuerdo al nivel de detalles que les brinden. Como ahora es costumbre con la IA, por ejemplo, si ya le contaron a su chat GPT que su ex los trata peor que la escoba con la que barren y preguntan si esta persona volverá, no se asombren si les saca cartas que tengan que ver con una ruptura definitiva. Y además estas cartas tengan que ver con... se acomoden perfecto a esto. Hasta una persona fraudulenta puede hacerlo el mismo fraude si le dan tanto contexto. Una vez aclarado ese punto, prosigamos. Bueno, para hacer un juego de Nintendo a muchos les sorprendió el tono de este cartucho, que para poder interactuar con él pedía datos como el nombre del usuario, su edad y género. Para escándalo de personas que no estaban familiarizadas y mucho menos enterados de toda la simbología real de un tarot Riddler, las imágenes de cartas como el diablo y de desnudos como la carta del mundo que salían en este videojuego aumentaron la exaltación del público más conservador, que las tacharon de malignas. Se dice que Tabú predijo el deceso de varios jugadores que posteriormente fallecieron en circunstancias misteriosas. También entre los menos graves se mencionan como consecuencia pesadillas para personas que jugaron Tabú y hasta sufrir de ataques epilépticos después de que se les leyera las cartas. En internet se menciona un caso específico de un hombre llamado Yamamoto Ryuichi, de quien dice grabó su experiencia, pero al terminar mostraba signos de angustia para finalmente nunca más saber de él. Busqué más información de este sujeto en específico, pero la información que obtuve fue nula, por lo que no sé si se atribuiría a un mito urbano o así de verdad esta persona desapareció en línea. Lo que sí es un hecho es que este juego después de una serie de quejas, Nintendo retiró Tabú y hoy solo queda como una leyenda de la cual aún se conservan algunos cartuchos a la venta en internet. Ahora llega el turno de Pokémon Rojo y Azul.
En este videojuego de 1996 para consolas portátiles como Game Boy, fue todo un éxito por ser parte de una de las franquicias que aún hoy son más populares. Y aunque parecía inofensivo, entra en este video porque había un apartado del juego que llevaba el nombre de Pueblo Lavanda. Este sitio era para fines prácticos un cementerio de Pokémon. Quedó registrado en específico la versión japonesa, donde la musicalización para este escenario era demasiado lúgubre, desencadenando que naciera la leyenda de que esta fuera la causa de varios autodesvivimientos de niños en el país oriental, pues aseguraba que a meses de que Pokémon Azul y Rojo saliera a la venta, en Japón hubo un registro de más de 100 jóvenes que se habían autodesvivido en ese año y que compartían en un punto común el haber estado muy activos jugando en esta versión de Pokémon. A continuación, te advierto, pondré un fragmento de esta musicalización. Si eres sensible o te consideras alguien que se sugestiona fácilmente, puedes adelantar estos segundos del video, más vale. La música que te acabo de poner fue sustituida por versiones menos inquietantes, a decir de los jugadores, aunque para mi gusto no suena ni la mitad de escalofriante que el ave Satani de la película de la profecía. Esa cosa a mí de chica al menos sí me dejó una noche sin dormir bien, la primera vez que vi este film. Bueno, esta música, que oficialmente era el tema del Pueblo Lavanda, se volvió a grabar como Noche Lavanda para el Halloween de 2017 de Pokémon GO. Y casualidad o no de que esta leyenda ya había pasado a empolvarse en la memoria, nunca se supo que este síndrome de darse de baja de la vida por escuchar dicha melodía se repitiera. Y no me dejarán mentir, más de uno andaba adicto a Pokémon GO. Así que los casos de autodesvivimiento hubieran coincidido en ese periodo, pero no fue así. También hubo especulaciones de que Nintendo había colaborado con el gobierno japonés para el clásico mito del lavado mental en niños, pero esos son solo rumores. El siguiente videojuego del que te hablaré, y tal vez a más de uno se le refrescará la memoria de años muchos más recientes, se trata del juego para móviles SimSimi, lanzada en el 2002 por la compañía ES Maker. Causó revuelo entre los usuarios por el tipo de respuestas que daba este personaje amarillo. Si bien ahora está más normalizada la inteligencia artificial, en este punto las personas eran más inciertas o precavidas, como quieras verlo, respecto a este tipo de tecnología. Los programadores se excusaron del comportamiento de la aplicación al asegurar que ésta iba aprendiendo de cada usuario sin limitación, lo que incluía lenguaje con un tono elevado o agresivo, por lo que más de uno en foros en línea contaba experiencias desde ser asustados por SimSimi, recibir insultos y en casos peores sentirse espiados porque en ocasiones recibían la respuesta de estar siendo vigilados por SimSimi. Como parte de mi investigación me puse a ver algunos videos de gente probando esta aplicación y hubo varios casos que me llamaron mucho la atención, donde las personas terminaban espantadas porque SimSimi admitió estarlas espiando y llegando a proporcionarles detalles de su entorno y de su aspecto físico. Lo preocupante en este caso era que al menos en ese momento la app no pedía ningún tipo de permiso para tener acceso a cámara y micrófono del teléfono. También abundan los casos donde en videos al tapar con un dedo la cámara de SimSimi respondían al chat que descubrían la cámara a pesar de que el usuario nunca dijera haber realizado tal acción en voz alta para que lo pudiera oír, algo que sí deja pensando. Luego de este caso, que fue de los más virales y al menos uno de los que más pruebas en videos que le dejarán a SimSimi la marca de una aplicación peligrosa, surgió más rumores de este tipo para otros juegos de chatbot como Talking Angela, aplicación en la que apareció una gatita que conversaba contigo. De aquí surgió la leyenda urbana que aseguraban que el juego era manejado por un hacker peligroso para niños.
y según esto, si veías de cerca el ojo de la gatita Angela, podrías ver en su pupila al espía, y que a su vez, si uno se ponía atento, podía fijarse también que los ojos del personaje miraban un punto específico, que según era lo que miraba el hacker. La empresa desarrolladora de Talking Angela, Outfit 7, tuvo que salir a desmentir dichos rumores, asegurando que si bien el juego pedía ciertos datos del usuario, como nombre y edad, estos servían para que el programa iniciara una conversación y estos datos no se guardaban. Sin embargo, a muchos les quedó cierta preocupación al ser un juego al que los niños podían acceder con facilidad. El juego que sigue, aunque no es considerado un peligro para el jugador, sí lo ven como una maldición para quien protagonice cada portada nueva del mismo juego. Te hablo del Madden NFL, que hasta el año 1999 su portada había sido el jugador John Madden, de quien recibe su nombre. Posteriormente, la NFL decidió poner a las estrellas del momento en la portada, quienes por una casualidad la mayor día después de quedar plasmada, su imagen en la portada del juego sufrieron de alguna lesión grave o de declive en su rendimiento. Bueno, para el caso del jugador Michael Vick, que fue la portada del 2004 y posterior a ello tuvo una lesión de peroné, yo más bien diría que fue su karma por ser un maltratador de perros, cosa que lo llevó a la cárcel por un tiempo, y no me ando con miramientos para decirlo. De este caso hablé en mi video de jugadores de la NFL que se convirtieron en criminales, por si gustas verlo en mi canal. Al menos a mi amado futuro esposo, el señor Tom Brady, que fue la portada con Patrick Mahomes en Madden 22, nunca le pasó nada malo. Su divorcio no cuenta porque ahí más bien la vida le quitó a quien no lo valoró. Giselle, yo sí lo voy a valorar. De Mahomes yo creo que sí la afectó por no haber sido tricampeón, y qué bueno, porque ni Tom, que fue el mejor, lo fue. Ya no se enojen mis espectadores fans de los Chiefs, les mando saludos, pero me gana el amor por mis Patriots. Ya para terminar, vayamos por uno que no iba a incluir porque, a diferencia de todos los videojuegos que mencionamos en este video, que sí fueron reales, aunque con ciertas leyendas urbanas como en el caso de Pokémon Rojo y Azul, este al parecer es 100% un relato ficticio que tiene que ver con videojuegos. Se trata de Polybius, un aparente juego de arcade desarrollado por una empresa con el nombre alemán Sinneslöschen, que en alemán significa privación sensorial. Los que creen esta historia como verdadera son creyentes del hecho de que Polybius sea tratado como un mito ficticio. Es gracias a una maniobra gubernamental que trata de encubrir que este juego, al igual que los anteriores que vimos, haya orillado a sus jugadores a hacerse un auto game over, luego de ver mensajes subliminales al momento de jugarlo, como ver caras espeluznantes y escuchar el llanto de una mujer. Dependiendo de la versión de esta leyenda, se comenta que cuando esta máquina se encontraba en los arcades, era común ver a hombres vestidos de negro que recopilaban los datos del juego antes de que todas las máquinas de él desaparecieran de un día para otro, junto con el recuerdo del videojuego de Polybius. Una leyenda corta pero entretenida, así como espero hayas pasado este rato viendo este video. Dime, ¿qué te pareció todo en caja de comentarios? Yo te estaré leyendo. Pero por ahora, eso sería todo de mi parte. Yo soy Eli de Lubel. Te deseo que pases un buen día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Bye.